Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Soy Carlos Linares y aquí estamos para poder darle un informe más detallado de lo que será nuestro segundo taller virtual sobre los contenidos de los textos educativos que se están ya elaborando en estos momentos desde Minedu para ponerlo en consulta con los padres de familia de acuerdo a la ley que fue promulgada en el Congreso recientemente. Pero el propósito de este taller es darles a ustedes todas las herramientas necesarias para que ustedes tengan toda la información y los argumentos para que ustedes puedan observar cada uno de los temarios que se van a consultar para que los padres de familia puedan sustentar de tal forma de que puedan extirparse de los textos escolares todo lo que tenga que ver con el tema del enfoque de género o ideología de género. Así que lo que queremos finalmente a través de este taller es de que ustedes estén equipados, amigos, todos ustedes, padres de familia, madres de familia, independientemente sean pastor, ministros, ciudadanos, abogados, profesionales técnicos, todos los que tengan sobrinos, nietos, hijos, también hijas, para que puedan participar en este taller que es importantísimo, donde podemos llegar a través de las redes sociales a nivel nacional. En diferentes puntos usted se puede conectar desde su celular, desde su laptop, desde su PC y puede inclusive llevarlo en diferido para cuando usted ya esté cómodo y pueda tener más tiempo, pueda conocer con detalles lo que se transmitió durante estos talleres que se va a iniciar este viernes 2 y sábado 3 de septiembre por el día y por el mes de la familia. ¿Qué mejor regalo que contribuir a los padres de familia con toda esta información que queremos compartir? ¿Saben por qué lo hacemos en el Movimiento Nacional Pro Familia, todos estos esfuerzos? Para que no se repita lo que a continuación ustedes van a verlo. Perdone, pero no entiendo qué es lo que está pasando con la enseñanza que le están dando a mi hijo. Pero ¿qué es lo que no entiende? Por favor, señor Fernando, no tiene por qué asustarse. Todo es tan simple. Despreocúpese, por favor. Su hijo está en muy buenas manos. Esta guía de enseñanza sexual ha sido trabajada minuciosamente por un equipo de calificados especialistas. A1. Por esa misma razón, si usted dice que es un equipo tan calificado, ¿por qué enseñarle estas cosas a mi hijo? Esto va en contra de la verdad de las cosas, de la naturaleza, de la misma ciencia. Y peor aún, sin mi consentimiento. Es un crimen darle este tipo de enseñanzas aquí, en cualquier parte del mundo. Son tan aberrantes para una mente tan débil y tan inocente y tan manipulable como es la de un niño. Perdóneme, señor Fernando, pero usted no puede impedir que le enseñemos estos temas al niño. Él tiene todo el derecho de realizar la construcción propia de su género. Además, todo lo que aquí enseñamos es legal y está establecido por el gobierno y el Ministerio de Educación. Perdone, pero el gobierno no tiene ninguna potestad sobre la educación de mi hijo. Yo soy el padre y es mi deber y responsabilidad educarlo. Pero también todos los niños, incluyendo su hijo, tienen todo el derecho a gozar su sexualidad plenamente. ¿Cómo puede usted decirme eso? Los niños no tienen la suficiente madurez mental, psicológica y física para ejercer su vida sexual. Muy por el contrario. Empezar una vida sexual temprana solamente los daña de manera irreparable. Señor, por favor, esto es únicamente la tolerancia a la identidad de género y la no discriminación por la orientación sexual, para darles la oportunidad de vivir plenamente su sexualidad. Miren, saber acariciar y ser acariciado. Saber dar y recibir placer se aprende. Practica. No tengas miedo a tocar a otras personas. No, yo no puedo seguir leyendo esto. ¿Placer? ¿Enseñarle a un niño a dar y recibir placer? Esto es perversión y abuso infantil. Ay, señor, por favor, no sea cucufato. Entienda con mente abierta. ¿Es que acaso no sabe usted que el placer nos da bienestar? Señor Fernando, las personas que tienen más sexo son saludables. El sexo es la fuente de la felicidad. Ah, entonces ¿qué diremos de las prostitutas?
que son 100% más saludables y más felices. Ay, señor Fernando, por favor, no se vaya a los extremos. Además, de esta manera frenaremos los embarazos adolescentes y las enfermedades por transmisión sexual. ¿O acaso a usted le gustaría que su hijo fuera padre a edad temprana? Esto es una locura. En ningún país que se ha implantado este sistema ha funcionado. Por el contrario, están estimulando en los niños conductas sexuales de mentes depravadas. Ustedes no tienen ningún derecho para decidir sobre lo que tiene o no que aprender mi hijo con respecto a su sexualidad, ni mucho menos cuándo debe iniciarla. No, 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 no. Usted está equivocado. Equivocado. ¿Quién más que nosotros para enseñarle? Y si usted se está oponiendo a que su hijo aprenda sobre derechos humanos, usted es un peligro. Usted es un riesgo para su hijo. No viole sus derechos. Por favor, entienda. Es un niño. ¿Entiende eso? ¿Puede entender eso? Es mi hijo. Yo soy su padre. Es mi deber educarlo, no de ustedes. Pero no por mucho tiempo. Es un exceso de fanatismo. Seguramente que usted es uno de esos cristianos. Señora, yo soy un padre de ¡Silencio! familia. No me corté. ¡Seguridad! ¡Llévenselo! Es mi hijo. Voy a reportar al Estado para que se encargue de usted y de su hijo. Señora, es mi hijo, no de ustedes. Por eso estoy acá, sin libertad, sin mi familia. Estamos viviendo una nueva colonización ideológica, como una época lo fue el comunismo, el nazismo, el fascismo. Ideología de género la llaman. ¿Ideología de género? El Estado quiere adueñarse del cuerpo de nuestros hijos, capturar sus mentes, alejándolo de sus padres, olvidándose que su función solo es complementaria. Claro, son nuestros hijos, no del Estado. Además, nosotros pagamos nuestros impuestos para que los eduquen respetando su integridad, su identidad, y no destruyéndola. Y son tan hábiles que lo hacen por medio de los colegios, a través de ellos, usándolos como centros de adoctrinamiento. Y muchos padres no lo saben. Por eso fui a reclamar. Lo que fundamentan no tiene sentido. ¿Qué mente inteligente puede pensar que la sexualidad se construye? Están utilizando al ser humano como un medio de realización ideológica, no como un fin. Es absurdo. ¿A quién le puede gustar saber que fue producto de un experimento? Si lo que realmente nos hace humanos es la dignidad. Saber que venimos de un padre, de una madre. De lo contrario, seríamos animales irracionales, sometidos a sus caprichos, sin libertad, sin conciencia. Solo podemos aceptarlo. La cárcel no nos va a detener. No vamos a permitir que el Estado implemente esta colonización ideológica en nuestros hijos. De ninguna manera. Bien, acaban de ver un trozo de una película de la vida real, porque esto ya sucede en otros países, donde los padres de familia son sorprendidos por contenidos en los textos educativos y que los hijos, sorprendidos de que en sus textos empiece a enseñar de que se puede ser, si uno es biológicamente niño y siente ser niña, pues tú puedes válidamente serlo y al revés. Esto causó la preocupación de los padres de familia que vieron hace unos minutos, y eso es lo que pasa en muchos países. Y cuando van a reclamar, se encuentran con una directora o un director que están alineados a esta agenda y con una ley de igualdad de género y con una ley de la no discriminación, que lo llamo más de privilegios que de no discriminación, y empiezan de esa forma a tomar acciones que llevan inclusive a sanciones hasta pena de cárcel. Esto está sucediendo ya
en muchos estados de los Estados Unidos y sobre todo en países como España y otros países quienes ya los padres purgan condena por el simple hecho de que no permitan que sus hijos participen en los temas y los cursos de género o LGTB. Ya creo que está de más decirles a ustedes que esto es una realidad que lamentablemente está pasando en otros países, sin ir muy lejos, aquí mismo, muy cerca, en Argentina, en Uruguay, en otros países como Brasil. Ya prácticamente el poder de estos de género ha ido avanzando, a pesar de los esfuerzos del señor Bolsonaro de extirparlo, pero estos se mueven en todo terreno para tratar de que se siga impulsando el tema de género, en Argentina, como también en Colombia y en otros países. El Perú ha ido defendiendo, hemos ido defendiendo nuestros principios y valores, gracias a Dios, con mucho éxito en estos últimos más de 30 años. Y gracias a Dios estamos haciendo una resistencia. El Perú es un país admirado por muchos países, un bastión pro familia y que somos un ejemplo para muchos pueblos en el mundo en la defensa de la familia. Por eso es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Que esto que hemos visto hace unos minutos, esta breve porción de una película de vida real, que no se repita en nuestro país. Y esto se aprovechan las autoridades de turno que están alineados a esta agenda, ¿no? Se aprovechan de la falta de información de los padres de familia, a veces porque los padres no se preocupan un poquito de revisar los contenidos de los textos de sus hijos, o no se preocupan un poquito qué cosas están recibiendo en salón, porque muchos de los materiales que se enseñan muchas veces se quedan en aula y nunca llega a casa. Y todo eso tiene que existir una fluida comunicación de los padres con sus hijos para que sus hijos no sean parte de un adoctrinamiento. Y no lo digo yo, lo dicen las personas común y corriente. Hace unos días, un programa de televisión acaban de hacer un reportaje especial, una denuncia, y cómo los colegios de nuestro país están siendo bombardeados por contenidos, por una campaña de adoctrinamiento y que está transcrito a través de los textos educativos que hasta ahorita los niños y los adolescentes lo están estudiando y están haciendo un lavado de cerebro terrible en estos precisos momentos. Así que voy a compartirles parte de este reportaje donde a través de Huilas Televisión, este programa secular, denuncia con detalles cómo se está infiltrando y cómo se está llevando toda esta campaña de adoctrinamiento en contra de la inocencia de nuestros niños y también contra el derecho superior de nuestros adolescentes. Vamos a compartirles para que vean que esto no es broma, es algo real que está sucediendo. Alerta, padre de familia. Adelante. ¿Han logrado el feminismo radical y el progresismo imponer sus ideologías en los textos escolares? ¿Qué es lo que realmente se enseña en los colegios de nuestro país con la venia del Ministerio de Educación? Esta noche presentamos el contenido de dichos libros donde se adoctrina a los estudiantes de colegios públicos con lenguaje inclusivo, conceptos como feminismo, machismo, micromachismo, sociedad patriarcal, entre otros. Entérese en el siguiente reportaje cómo se le impone la ideología de género a los escolares del Perú. Todos los ejemplos que hay en estas páginas, el hombre siempre es el que tiene la postura negativa, ¿no? El violento, el machista, el que está desubicado. Y en el caso de que tiene una conducta positiva, de alguna manera tiene una conducta anti-varonil. Se habla mucho que es una cultura muy antihombre, ¿no? Que empezó como la afirmación de la cultura femenina y luego se ha vuelto una cultura antihombre, ¿no? Hay estas frases de muerte al macho. Lo que está haciendo es poner una cama composta de él que va a determinar sus potencialidades. Lo va a hacer cuestionarse siempre, no de manera sana, sino de manera negativa, lo que él es. Y es un delito. Una agenda progresista y feminista que desde hace 4 años habría penetrado el sistema educativo peruano. Lo que vamos a presentar hoy es una revisión exhaustiva de uno de los libros con el que aún estudian escolares del 5º año de secundaria y que pondrá al descubierto un pensamiento totalitario que continuaría siendo impulsado por el Ministerio de Educación. Esta noche revelamos en exclusiva un modelo educativo que, según especialistas, estaría imponiendo la ideología de género
en los estudiantes de colegios públicos mediante las páginas de este libro. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica es el título de los más de 400.000 libros que han sido difundidos en los colegios desde el año 2019 y que sus páginas estarían escritas con la llamada ideología de género. El objetivo de estas enseñanzas, que yo lo he estado estudiando, pues es un objetivo que se va determinando, que es progresista, que tiene en el fondo un camino hacia el feminismo. Tienen una línea muy clara para el activismo. Si tú revisas acá, hay una parte del libro donde dice que el feminismo es buenísimo, que los movimientos feministas no son totalmente bondadosos. En ningún lado dice que, por ejemplo, yo como madre de familia no estaría de acuerdo en que mi hija sea adoctrinada para ser una activista, porque esas mismas feministas promueven el aborto y para mí eso es un valor que no quiero que esté en mis hijos. Entre las páginas 80 y 102 del libro, cuyo capítulo 3 lleva sutilmente el título de Sexualidad y Género, hemos encontrado una retórica feminista como una sola forma de pensamiento en la que se imponen conceptos como estereotipos de género, machismo y micromachismo, sociedad patriarcal, repensamiento de la masculinidad y el uso constante del lenguaje inclusivo. Si este discurso no es ideología de género, entonces, ¿qué es? Tú lo que estás viendo es una agenda política. Tú no estás viendo una agenda cultural, es política. ¿Por qué? Porque además violan los derechos humanos de los padres, violan los derechos también de la libertad de conciencia del menor. ¿Por qué? Porque se presenta como verdad absoluta una teoría que está siendo completamente discutida en la academia como un valor a los cuales el alumno tiene que adscribirse sin mi consentimiento como padre. Este libro se ha aplicado desde el año 2019. No se ha dejado de enseñar a los estudiantes, se ha enseñado a través de las diferentes plataformas y prácticamente hemos tenido 4 generaciones que les han lavado pues el cerebro con un lenguaje inclusivo. Estos no son los únicos casos de ideología de género que se encuentran en el libro. El texto en el que se utiliza el lenguaje inclusivo también muestra la relación afectiva de los adolescentes Miguel y Valeria, donde convenientemente el villano de la historia es una vez más el varón. Pero lo que buscan, y lo que colocan en este ejemplo, es que el hombre es el que está manipulando a la chica en el ejemplo. El hombre es el que está ejerciendo presión sobre la chica. Es decir, está reforzando un estereotipo. Que todo varón hace eso. Parece que todos los hombres son iguales con las mujeres, pero no cuando se trata de las partes negativas. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es realmente el propósito de esta agenda que ya se habría instalado en los colegios? Lo que quieren estas ideologías o estos promotores de este tipo de ideología, como fue los comunistas, como han sido los nazis, cualquier ideología, es apartar a los niños de su familia. Porque si tú revisas niños que tienen a padres que los forman, que los acompañan, que están presentes, es muy difícil que sean adoctrinados. Entonces necesitan niños, entre comillas, que se rebelen contra la autoridad paterna para que ese contenido sea llenado por otros. Y ahí entran todas estas ONGs que adoctrinan a los niños, ¿no? Al hombre con estos cursos de nuevas masculinidades, si bien no hay una inclinación hacia la homosexualidad, es a feminizarlo. Es como quitarle la esencia masculina al hombre, por ejemplo, porque llegan a decir que el hombre, por ser hombre, es un violador en potencia. En algunos países han logrado en los colegios que los niños le pidan perdón a las niñas por haber nacido hombres y porque son violadores potenciales. Pero, ¿quiénes son los responsables del contenido de estos textos escolares que estarían cargados con ideología de género? En una respuesta escueta, el Minedu se limitó únicamente a señalar los nombres que aparecen en la página de derechos de autor. Sin embargo, no nos quiso responder quién los contrató ni cuánto fue el desembolso. Tampoco nos dijo si los creadores poseen vínculos con ONGs feministas o de izquierda. ¿Por qué? Porque si tú revisas cómo realizan los textos y los manuales, ¿no? Dicen, sí, hemos convocado a estas asociaciones.
todas tienen que ver solo con una manera de pensar. Y lo que nosotros defendemos y promovemos es que se respete a todos los padres de familia y todas las posturas. Lo que está haciendo el Minedo ahorita es favorecer una sola postura, que es la del género. Lo cierto es que la ley 31498, aprobada hace 2 meses en el Congreso, permitirá que los padres de familia participen en la elaboración de los nuevos textos escolares y de la creación del manual de docentes, donde podrían evitar que siga promoviéndose la ideología de género. Esta ley, la 31498, quizás es el inicio de muchas otras normativas que refuercen la patria potestad y el derecho de los padres a cuidar de sus hijos y a saber qué tipo de contenidos le dan en el colegio. Los padres finalmente podrán ganar esta batalla cultural o permitirán que se consolide esta agenda política en nuestro sistema educativo. La continuidad de la ideología de género depende de ello. Bien, mis queridos amigos, acaban de ver el informe en el cual se hace esa denuncia de cómo el Minedu está impulsando toda esta campaña de adoctrinamiento a nuestros niños y adolescentes. Los padres de familia tenemos la gran oportunidad de participar de estas convocatorias por los cuales nosotros vamos a tener que alzar la voz y manifestar y dar nuestra opinión y observar estos contenidos que están prácticamente adoctrinándoles el estilo marxista a nuestros niños y no podemos permitirlo. Por eso es el taller que estamos desarrollándolo a partir de este viernes 2 y sábado 3. Sé que usted ama a su hijo, ama a su hija y quiere lo mejor para ellos. Y ese amor se tiene que reflejar por el interés de prepararse, de informarse, de conocer y de esa manera poder ser esa voz. Si usted tal vez no pertenece a una PAFA o a una organización quienes van a participar de estas consultas a través del Movimiento Nacional Pro Familia, tenemos los canales para que usted pueda poder presentar sus observaciones y nosotros los trasladaremos al área, a la PAFA, que es un aliado nuestro, quienes van a, conjuntamente con nosotros a participar en esta supervisión de los contenidos educativos. Así que también animo a los que de repente no estuvieron en nuestro primer taller. Si usted se inscribe en este segundo taller virtual sobre los contenidos de los textos educativos, usted recibirá de manera gratuita todo el contenido de la transmisión grabada del primer taller virtual, donde usted conocerá a detalle en qué va a consistir toda esta consulta. Así que va a ser muy bendecido, tanto en el primero como este, que se va a estrenar este viernes 2 y sábado 3 de septiembre. Los espero, mis queridos amigos, y ahora, a continuación, quiero compartirles cuáles son las temáticas que se van a desarrollar este fin de semana durante nuestro segundo taller virtual sobre los contenidos de los textos educativos para extirpar la ideología de género en ello. Así que vamos a continuación explicarle a detalle los temarios, los horarios, las temáticas para que puedan conocer en qué va a consistir estas 2 extraordinarias noches donde vamos a desarrollar estos temas. Vamos a tener un segundo taller sobre los contenidos de los textos educativos. ¿Qué tema se va a tocar? En este taller virtual se va a tocar temas como, por ejemplo, aprendiendo a identificar contenidos en los actuales textos educativos, es decir, los actuales libros, los actuales contenidos de los textos educativos que tenemos en casa en estos momentos. Vamos a aprender en la práctica a identificar, por ejemplo, la ideología de género en los textos educativos. Vamos a compartir los libros que tenemos de educación cívica, personal social, ciencias sociales, para que juntos podamos aprender a identificar los contenidos con los textos actuales que nuestros hijos llevan al colegio. Eso lo vamos a aprender en esa fecha. El segundo tema, vamos a hablar sobre la importancia de la patria potestad de los padres de familia en la educación de sus hijos. ¿Cómo puedes defenderte? ¿Cómo puedes defender con el tema de objeción de conciencia, que es una condición constitucional? ¿Cómo puede el padre hacer respetar su derecho de su patria potestad en la educación de sus hijos?
porque hasta ahorita se está enseñando, y es testigo Maristel, que es profesora, el tema de enfoque de género sin el permiso de los padres, y les envían a casa tareas donde se habla precisamente del tema de identidad de género, se habla sobre el tema de la diversidad de las mujeres, ni qué decir en provincias. Entonces, los padres tienen el derecho, según la Constitución, de no hacer participar a sus hijos con estos contenidos, mucho más ahora que hay una ley que está ya promulgada. Todo eso y mucho más lo van a conocer a través del abogado Andrés Suárez, quien es un especialista en este tema, que nos hablará profundamente sobre este tema vital para que ustedes puedan ejercer su derecho en defensa de sus hijos legalmente, mis queridos padres de familia, hermanos y siervos del Señor. Origen, perfil y sus principales características de los contenidos de los textos escolares. Es decir, cómo se inició, con qué material se dio inicio todo esto, cuándo, cómo, dónde y por qué, y cuáles eran las principales características de los contenidos de cada texto escolar que se dio desde el momento en que empezó todo esto. Y finalmente, vamos a tocar la Agenda 2030 y su verdadero propósito en la educación. La Agenda 2030 es una agenda internacional aprobada por la ONU para que en esa fecha ya todos los países miembros de la ONU puedan finalmente haber concluido con la tarea de implantar el enfoque de género en todos los niños y adolescentes del mundo. Y vamos a conocer la realidad de cada país. Vamos a conocer cómo ha ido avanzando y cuál es el verdadero propósito de todo esto, pero en su contexto internacional. Vamos a hacer una mirada a Chile, vamos a hacer una mirada a Argentina, vamos a hacer una mirada a Brasil, vamos a hacer una mirada a Colombia, vamos a hacer una mirada a España, vamos a hacer una mirada a Canadá, vamos a hacer una mirada a Estados Unidos, para que tengan ustedes todos los elementos para que puedan finalmente tener los argumentos sólidos en defensa de los derechos de sus hijos en la educación. Todo esto y mucho más, este segundo taller que se va a realizar en la fecha que les mencioné, y que sepárenlo, y además les comparto una buena noticia. Si bien es cierto, según la ley, se requiere que formes parte de una asociación de padres de familia, o APAFAS del Perú, o cualquier tipo de organización de padres de familia o social con persona jurídica, ustedes que están aquí en el curso van a tener la oportunidad de poder participar con sus propuestas y sus observaciones, porque en convenio con la Coordinadora Nacional de APAFAS del Perú, en el cual nuestro hermano Roberto Ames es el secretario nacional y miembro del Movimiento Nacional Pro Familia, vamos a entregar a todos ustedes para que ustedes puedan de esa forma presentar sus observaciones, y sus observaciones escritas van a ser trasladadas a la Coordinadora Nacional de APAFAS para que esta coordinadora finalmente lo presente al Ministerio de Educación. ¿Qué les parece esa noticia, mis queridos hermanos? Es decir, cada uno de ustedes van a tener la oportunidad en esa ocasión para que ustedes puedan presentar sus observaciones cuando empiecen a presentarse ya los borradores de los textos escolares que están en estos momentos haciéndose en el Ministerio de Educación. Así que todo esto y mucho más, mis queridos hermanos y amigos, ya saben, lo vamos a desarrollar el segundo taller que lo vamos a desarrollar en la fecha que he mencionado, y con eso concluimos con todos los talleres de contenidos y de textos educativos. Y claro que vamos a, cuando haya situaciones de emergencia, situaciones de que esté en peligro la educación de nuestros hijos por otros temas, pero el contenido educativo lo vamos seguramente a convocar para hacer un foro, talleres seguramente, pero por lo pronto, ya con este segundo taller concluiremos todos los contenidos de los textos educativos por aprender, por recibir y por repasar. Bueno, todo está claro entonces.
Ya saben las temáticas, los horarios, las fechas, es decir, tienen todos los elementos, toda la información de lo que se va a desarrollar. Las inscripciones están abiertas, cierran el viernes, así que aprovechen, el cupo es limitado, no nos permite más de un número determinado de asistencia, así que aprovechen lo más pronto posible de separar su inscripción. Los precios son muy accesibles para todos, así que les espero este viernes 2 y sábado 3 de septiembre a partir de las 8:30 de la noche. Que Dios los bendiga, un abrazo y feliz Día de la Familia a todos. Que Dios los bendiga desde ya. Bendiciones.